Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar de la paz en tiempos turbulentos. Este fin de semana estuve en un evento de Kriya Yoga y charlando con unos compañeros nos preguntábamos, era un poco el tema de discusión o de reflexión, si estábamos realmente evolucionando como humanidad, ¿no? Cada uno daba su punto de vista y decíamos, bueno, pues lo que vemos es que está todo mal y bueno. ¿Realmente estaremos evolucionando como humanidad? ¿Realmente veremos el cambio? Bueno, ante todo es interesante primero pensar que los tiempos humanos son tiempos muy reducidos en comparación a los tiempos del universo. Los procesos se llevan a cabo en tiempos que evidentemente no respetan la lógica de la 3D. Nosotros vivimos la vida desde una perspectiva en la tercera dimensión, una perspectiva limitada, que es la que nos ofrecen los sentidos y la percepción física, y evidentemente hay otro nivel de realidades y la idea en estos tiempos es lograr sintonizarnos, alinearnos multidimensionalmente, es decir, si bien en el plano de la materia pueden estar ocurriendo muchísimas cosas que se ven o se vivencian de forma traumática, de forma dolorosa. Hay muchos movimientos a nivel, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Movimientos sociales, políticos, económicos, difíciles, son tiempos difíciles, tiempos donde pareciera que todo se cierra, donde hay pocas posibilidades. Sin embargo, si logramos activar la mirada mayor, lo más probable es que podamos encontrar no solo cierto sentido, y también podríamos reflexionar muchísimo sobre la palabra sentido, y también ahí nos vamos a introducir hoy, sino que podríamos alcanzar estos niveles de alineación de los cuales es necesario para alcanzar estos niveles de serenidad y de paz interna. Retomando la palabra sentido, incluso la palabra certeza, ya sabemos que el ego en este plano se siente cómodo con realidades seguras, con realidades de alguna manera incluso certeras, previsibles. Cuando el ego siente que está entrando en una zona de incertidumbre, se incomoda dado que estamos acostumbrados y asociar la incertidumbre pues con la desesperación, con el miedo, con la falta de caminos. Siempre postulamos aquí que en la incertidumbre, de alguna manera, hay portales de la conciencia, es decir, la incertidumbre es un momento en donde podemos repensar la realidad, donde podemos pensar nuevas formas, donde podemos incluso experimentar nuevas estructuras energéticas en nuestro propio campo que evidentemente van a modificar nuestra experiencia en el mundo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, desde hace tiempo los maestros nos vienen recordando que estamos en tiempos de, podríamos definirlo como de reconfiguración de la estructura energética y de la conciencia misma, es decir, la conciencia a lo largo de lo que llamamos historia de la humanidad ha estado alojada en el circuito menor de nuestro sistema energético, principalmente a la altura del plexo solar. Es como si en el plexo hubiera habido un magnetismo que ha atrapado, ¿no? Ha atrapado la conciencia, la ha dejado en esa banda frecuencial y desde esa banda hemos vivido nuestra experiencia en este plano. Hoy día están sucediendo muchas cosas que lo que realmente proponen estos tiempos es la posibilidad de habitarnos desde espacios infinitamente más conscientes y cristalinos, es decir, que hoy día se está activando un verdadero viaje de la conciencia. La conciencia asciende hacia niveles infinitamente más sutiles, nuestra percepción cambia, nuestra vibración cambia, y esto evidentemente va a poner en jaque todas las estructuras de la 3D, va a poner en jaque lo que nosotros denominamos realidad o lo que estábamos, todo aquello a lo cual estábamos acostumbrados, es decir, esos espacios certeros, seguros, esos espacios donde había cierta posibilidad de predecir lo que iba a venir, pues en estos tiempos todo parece tambalearse y como decíamos al principio, depende desde la banda frecuencial en que contemplemos esta situación actual, nos podemos conectar con emociones como el miedo, la inseguridad, la tristeza, o por el contrario, iniciar un viaje o potenciar el viaje de reconexión yo soy, que es lo que nos va a dar la posibilidad de estar en este momento en el mundo de forma lo más consciente posible,
de forma anclada y de alguna manera, como siempre decimos, surfeando la realidad, es decir, contemplando todos los movimientos que se presentan desde una actitud resiliente y muy despierta, porque también habría que revisar ciertos dogmas que están circulando por ahí que, por ejemplo, a veces nos invitan a soltar, 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 soltar. Bueno, a veces sí la experiencia es soltar, pero quizás a veces la experiencia no es soltar, sino sostener. Es decir, lo interesante es que en estos tiempos cada uno de nosotras, de nosotros, podemos hacer un verdadero viaje que nos permita descubrir ante todo a qué hemos venido, ¿no? En el a qué hemos venido se mueve nuestro karma. Es decir, más allá de que haya un proyecto colectivo como humanidad, evidentemente a nivel individual, cada persona ha venido a sanar y a realizar una gran labor sobre sí mismo y de aporte a la red. Entonces, si nosotros comprendemos que estos tiempos, ante todo lo que están proponiendo, es una reconfiguración del modo de percibirnos a nosotros mismos, de percibir la realidad, del modo de encontrarnos en el mundo, pues evidentemente si no comprendemos esto vamos a resistir desde el sufrimiento. Entonces, ¿cómo es esto de encontrar la paz y cómo es que la paz se vincula a la alineación energética? En estos tiempos estamos de alguna manera siendo invitados a, a recuperar el tesoro interno, es decir, nosotros durante mucho tiempo hemos puesto en el afuera la intención o la búsqueda tanto de la verdad, la búsqueda de la seguridad, ¿no? La búsqueda del sentirnos bien, del amor, todo estaba puesto en el afuera. Ahora la clave es viajar hacia adentro para, ante todo, recordar cómo es el funcionamiento de nuestro sistema energético y de este modo alcanzar niveles de coherencia interna. Es decir, muchos seguramente están en este momento sosteniendo realidades que quizás resultan insostenibles, es decir, realidades que quizás ya no tienen ningún tipo de motivación, ya no hay energía, sin embargo, por miedo, por costumbre, por quedarnos en ese lugar de la certeza, la seguimos sosteniendo. Bueno, son tiempos para repensar la realidad interna, externa, son tiempos para, de alguna manera, rediseñar nuestro plan. Si bien la meta del alma está definida desde el momento en llegar a este plano, todos venimos con una labor muy concreta, los modos que utilizamos para desplegar esa labor pueden ser infinitos. Entonces son tiempos para repensarnos y darle lugar a la incertidumbre, es decir, nosotros, como decíamos, desde un lugar de seguridad o desde una estructura que de alguna manera da como resultado una realidad interna y externa, cuando pasamos a otra realidad, a otro estado interno, el, el viaje de transformación suele implicar una crisis. Es decir, en toda transformación suele haber una crisis. Se pone en crisis eso que antes era seguro, hay un momento de incertidumbre para luego empezar a vibrar en un momento de cierta estabilidad hasta que ese momento nuevo de estabilidad vuelva a estar en crisis y así sucesivamente. Eso es la evolución. El ego quiere estar permanentemente en un lugar de certeza, de seguridad, de comodidad. Si nosotros empezamos a comprender que en este momento la crisis pues implica una, bueno, no solo una transformación y crecimiento, sino una gran posibilidad de revisarnos y de revisar aquellas estructuras que estamos sosteniendo y que a lo mejor no queremos sostener. Es decir, son tiempos para inhalar profundamente y darnos ese permiso. Estoy donde quiero estar. Evidentemente hay muchas realidades que sostenemos por obligación, porque sí, hay quienes tienen obligaciones laborales, obligaciones con respecto a la familia, es decir, evidentemente habrá situaciones que no se pueden transformar de un día para otro. Sin embargo, lo que nos están diciendo los maestros, porque esa es la tendencia de la mente, ¿no? ¿Qué realidad no puedo sostener? Entonces, la solución sería desarmar esa realidad y crear otra. Lo que nos dicen los maestros es que en esa transformación, ante todo, más que la realidad externa,
la transformación es muy sutil, es en planos muy sutiles e invisibles. Es decir, ante todo podríamos empezar a sentir y a detectar cuál es la energía con la cual sostengo esa realidad. Es decir, más que poner la intención en cambiar la realidad externa, la propuesta es qué estructura interna está conectada, ¿no? Que desde qué incluso, desde qué centros energéticos, con qué carga energética estoy sosteniendo esa realidad que me agota. Porque quizás no es esa realidad la que nos agota, sino el modo en que estamos sosteniendo esa realidad. Y aquí la reflexión sobre esto nos invita a pensarnos desde el invisible, es decir, desde dónde estamos sosteniendo nuestra vida actualmente. Es cierto que le dedicamos mucha energía a la preocupación, a esto que decíamos antes, ¿no? A la intención de mantener la seguridad, la certeza. Entonces, a veces, si el cambio es en el modo en que nos conectamos con nosotros mismos y por consecuencia a las realidades que estamos sosteniendo, puede haber mucha recuperación energética. Es decir, si nosotros le estamos dedicando una cuota importante de energía a X realidad, a X tema, a X situación, y logramos separar lo que es esa realidad, esa situación, de la carga energética con la cual nos estamos conectando a esa situación, vamos a poder discriminar en planos muy invisibles y vamos a poder hacer un ajuste energético para empezar a dedicarle la energía justa, la energía necesaria para no poner más energía en aquello que quizás no lo necesita, no lo demanda, pero por costumbre. ¿Y por qué por costumbre? Porque en estos tiempos en donde la vibración cada vez es más veloz y en este estamos entendiendo o empezando a percibir lo que es el mundo cuántico, estamos comprendiendo que al hacer un uso más sutil de las herramientas divinas en nosotros, evidentemente necesitamos menos energía para crear. Es decir, si nosotros estamos creando desde un plano muy sutil, la energía que vamos a necesitar va a ser una energía que esté en sintonía con esa banda frecuencial. A medida que esas realidades se van encarnando, cuando la realidad ya está encarnada en la 3D, para mover una energía, para mover una realidad anclada en la 3D, evidentemente el voltaje energético va a ser mayor. Es decir, si nosotros iniciamos el cambio desde el patrón energético, requiere mayor concentración, mayor alineación, porque eso realmente se logra cuando hay una labor energética muy fina sobre uno mismo, porque si hay dispersión, evidentemente toda esa dispersión va a ir en detrimento del enfoque y de la creación de esa realidad que anhelamos crear o de la posibilidad de brindar y depositar la energía, ¿no? Hacer uso de la energía precisa, necesaria para esa situación específica. Entonces, si nosotros recordamos que estar en este plano, en estos tiempos, implica un movimiento de la conciencia, lo que vamos a potenciar es justamente la labor interna antes que la labor en el afuera. Si nosotros logramos silenciar, viajar al centro, empezar a sentirnos desde esas capas tan profundas y tan internas y tan genuinas, cuando escuchamos el corazón verdaderamente logramos acceder a paquetes de información verdaderos. Desde esa reconexión con esa verdad interna que evidentemente se siente incluso en el cuerpo físico, es decir, que es algo que está muy cerca de nosotros, si realmente nos disponemos a atenderla, vamos a poder detectar cuál es la carga energética que estamos disponiendo en cada situación. Hay mucha energía emocional y mucha energía mental desperdiciada en nuestro día a día. Hay mucha energía que estamos literalmente tirando, como si fuera algo que no genera ninguna consecuencia. A veces en sesiones, para que la persona pueda comprender la importancia de esto que estamos diciendo,
les invito a las personas a pensar, a los consultantes a pensar en términos de dinero, ¿no? Porque como el ego suele estar muy apegado, cuando la cosa está muy encarnada, sí que se comprende el concepto. Imaginen que nuestro capital, que ya puede ser dinero o cualquier tipo de manifestación de capital, no estuviera siendo atendido, cuidado, sino que fuéramos por la vida tirándolo sin ningún tipo de conciencia. Bueno, eso nos conduciría pues al empobrecimiento, ¿verdad? A una situación de probablemente incertidumbre en el sentido de negativo. ¿Qué pasa con el derroche energético en el invisible? No lo vemos, pero igual nos empobrece. El derroche energético en el invisible, a través de la crítica, de la preocupación, de nutrir, de seguir nutriendo realidades que ya están, pero más que preparadas para ser liberadas y desactivadas de nuestro sistema energético, pues es un derroche energético. Entonces, si nosotros no hacemos esa revisión profunda, sincera, como decíamos al principio, cuál es la cuota energética que le estamos dedicando a cada realidad anclada, pues evidentemente va a ser casi poco efectivo el querer transformar la realidad externa, porque en realidad lo lo que importa es cómo me conecto conmigo, con los otros seres, con cada actividad del día, con cada acción, con todo lo que hago, ¿no? Incluso con los vínculos. ¿Qué cuota energética? Estamos en un lugar de vaciado, es decir, logrando que la conciencia ascienda y nuestro sistema vibre en conexión, en apertura y en ese vaciado de preocupaciones, de miedos, de queja, de crítica. Podemos realmente conectar con frecuencias cristalinas y podemos hacer un uso preciso de nuestra energía, o por el contrario, estamos embotados, enredados con todo ese contenido emocional y mental viejo que ya no nos sirve para nada y es lo que nos baja la vibración y lo que nos lleva a ese lugar de pobreza multidimensionalmente hablando, ¿no? Porque a veces no es solo la pobreza material, sino la pobreza energética. Entonces, estar en paz en estos tiempos turbulentos implica ante todo una labor interna muy sutil, muy genuina, muy precisa, porque si bien es labor en el invisible, es decir, desde los sentidos físicos, no percibimos lo que ocurre en el invisible, pero sí que estamos ya más que capacitados para percibir lo que ocurre en esferas no visibles desde nuestros sentidos multidimensionales. Y si nosotros empezamos a ser conscientes desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos vamos a dormir, incluso como siempre sugerimos, en el momento de irnos a dormir, también prepararnos para ese otro momento en donde seguimos visitando y creando, visitando lugares y creando realidades y tejiendo nuestra historia en otro estado de conciencia, pero seguimos también creando. Entonces, la conciencia arriba, la conciencia desplegada, esta capacidad de permitirnos mirar y repensar el mundo constantemente y sin miedos, es lo que nos va a dar herramientas para estar en este tiempo anclados en el mundo, en eje y pudiendo, como decíamos al principio, eh, ir surfeando la realidad, es decir, en esa actitud resiliente y despierta. Es maravillosa la experiencia de estos tiempos cuando uno accede a esos niveles cristalinos. Vivir el momento presente desde la confusión, desde la densidad, es realmente estar abiertos y permeables a toda esa turbulencia que, por supuesto, nos va a llevar de un lado a otro y nos vamos a sentir empobrecidos. Entonces, ¿cómo gestionas diariamente tu energía? Energía, cómo te conectas a las realidades que sostienes, cuánta energía le dedicas a la preocupación, a los miedos, al querer sostener, mantener atadas realidades que quizás ya
por esta misma lógica de el ciclo de crisis, transformación, nuevo orden, ¿sí? Que es un proceso lógico que está presente a lo largo de toda la vida. Lo que sí en estos tiempos, justamente por la aceleración, por esta gran invitación a habitarnos desde lugares cristalinos, por este movimiento de la conciencia que está habiendo, lo vivamos de forma consciente o no, nos acoplemos al cambio o no, en realidad lo que nos permite es estar en una frecuencia más liviana, por eso hablaba antes de aprender a navegar en la incertidumbre, aprender a manejar el tesoro interno, primero a contemplar que existe, a conectar con ese tesoro y y a navegar desde ese lugar de soltura y confianza. Este momento entonces es un gran momento para confiar, es un momento para seguir conociéndonos de forma genuina, sin miedos y por supuesto alcanzar dentro de lo que se pueda esa paz que nos va a permitir estar en el mundo en estos tiempos. Voy a mirar el chat a ver si hay algún comentario. Aquí, bueno, ya estamos terminando. Bueno, nos dicen desde Córdoba, gracias por esta buena propuesta. Abrazo, Ernestina. Gracias, Ernestina. Y también, hermoso programa. Gracias, Karina. Estuve escuchando algunos. Bueno, qué lindo. Carla. Cari, es tal cual lo que decís porque todos hablan de soltar, pero ninguno habla de sostener y comunicarse. Cuando estamos raros con una pareja o cualquier vínculo familiar, así es. El soltar, bueno, ya no tenemos tiempo, pero podríamos el próximo lunes hablar de esto del soltar, que además lo podemos vincular a los tipos dóxicos, es decir, cada uno de nosotros tiene una composición dóxica, esto viene de India, de la Ayurveda, y también hay tendencias y cada doya tendría también que revisar si lo que tiene que elaborar es el soltar o el sostener, porque hay doyas, tipos dóyicos, que tienden a soltar, a salirse rápidamente de realidades, porque quizás tienen características más innovadoras, y otros doyas que tienen una energía más sostenedora, y entonces quizás sí, es una gran invitación el soltar un poco, porque lo natural es sostener. Vamos a desarrollar esto el próximo programa, que es bien interesante y también nos va a traer muchas claves y pautas para estar en paz en estos tiempos turbulentos. Gracias a todas, a todos por estar, por compartir y nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy, siempre por Mantra FM. Un gran abrazo para todas y para todos.